Anoche でやっていま estábamos す。 aquí en el culto y llegó un joven y entró, no sabíamos quién era. 昨日礼拝があったんですけど、ある若者が教会に来たん Y で le す。 preguntábamos quién era, de dónde venía. Y me dice, no, yo los vi a través de las redes sociales. Estaba buscando una iglesia en Japón, una iglesia cristiana. で、どのように来たんですかと聞いたら、Facebook のページを見て、ちょうど教会を探していた時に見つけたんですと。 Y la encontré y quise venir al culto. Y bueno, me toca trabajar en la Navy, Brian. で、その人も米軍の仕事をしている人でした。 Entonces, dice, por favor ayúdeme a orar porque quiero cambiar mis turnos porque los tengo de noche. Y entro a las 2, de 2 a 12 de 2 a 2 de la で、 mañana. 彼は仕事が夜勤、夜中にやっている仕事なので、時間を変えたいと、礼拝に参加 Dice, する pero た me め voy に。 de aquí pensando en hablar con mis superiores, con el sasho, con el ánimo de que me cambien el horario para poder venir el domingo al culto. なので、上司にその仕事の時間を変えて日曜日に礼拝が来れるよう Ahí にし les たい dejo と。 la tarea de orar por él, se llama Alberto. ですので、彼のためにどうか祈りで手伝っ Un て joven い muy きたいと querido, 思います。 muy, cierto, sí. すごく高 Sencillo, 青 amable, 年で優しい若者 elegante, でした。 educado. すごくこ Puede ser una bendición para alguna hermana aquí también. う、ここにいる姉妹の誰かに祝福になる存在かもしれま El せん。 Señor envía una bendición de cabello corto para las jóvenes. A Alina ya le envió la bendición. Ya, ahí está. 私 Ya はもう Alina 祝 ya no 福 ora が por eso, ya 与えられたんです aseguró けれども、 y yo los casé. そうジョン牧師が私たちの結婚式をやってくれました。 Aleluya. Gloria a Dios. Parábola del trigo y la cizaña. 今日は毒麦の例えです。 Digan conmigo, parábola del trigo y la cizaña. 毒麦の例え。 ¿Han escuchado hablar de la parábola del trigo y la cizaña? その例え話を聞いたことがありますか？ Todos hemos oído hablar algo de la parábola. 何かで皆さん耳にしたことがあると思います。 Y precisamente el propósito de esta serie de enseñanza de las parábolas es que podamos aprender a través de ellas. で、この御言葉を通して学ぶことが本当に多くあるんです。 Las parábolas nos permiten aprender y recibir un mensaje a través de unas experiencias, a través de unas imágenes, unas historias que el Señor cuenta. 例え話っていうのは、イエス様が話した物語を通して私たちが学ぶことができるものです。 El capítulo 13 de Mateo, verso 24 y 25 dice, ¿y dónde kudasai? はい、マタイによる福音書13章の24節。イエスは別の例えを持ち出して言われた。天の国は次のように例えられる。ある人が良い種を畑にまいた。人々が眠っている間に敵が来て、麦の中に毒麦をまいていった。 El reino de los cielos, dice el Señor, es semejante a un hombre que sembró, escuchen esto, buena semilla, sembró buena semilla, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. ¿Cuál fue la semilla que sembró él? Trigo, la que sembró el dueño del terreno. ¿Qué sembró? Trigo. 畑の、持ち主は良い種をまいたんです。 Pero luego vino un enemigo でもその後に敵がやってきて、 y vio que había una buena semilla, que era algo muy especial, que venía un buen cultivo y le sembró una semilla mala, 良い麦 cizaña. があるのを見て、そこに毒の麦をまいていったと。毒の種。 El capítulo 13 de Mateo está hablando de las parábolas del reino, recuerden. マタイの13章には天国の例え話が書いてあると話しました。 Y este que habla de la parábola del reino se refiere precisamente al propósito que Dios tiene de comparar su reino con el mundo, lo que sucede en el mundo. ¿Cuál es la diferencia del reino de Dios y el mundo, de lo que pasa en el mundo? そしてこの天国の例え話っていうのは、天国と今この世で起こっていることを比較してどれだけ違いがあるのかっていうのを神様を教えたかったんです。 Y es importante tenerlo en cuenta porque precisamente estas parábolas nos ayudan a entender la voluntad de Dios. そしてこれを私たちが読むことによって神様の御心が何なのかっていうのも知ることができます。 ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Por medio de las parábolas. この例え話を通して神の御心が何かを知ることができるんです。 Y por medio de las parábolas, de una manera sencilla, podemos entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros como iglesia. そして教会として神が何を望んでおられるのかっていうのを簡単に理解することができます。 En las parábolas del reino se inició hablando de la parábola del sembrador. De esa hablamos hace 15 días. 天国の例え話は15日前に話した種をまく人の例えから始まります。 Aprendimos de la parábola del sembrador que hay 4 terrenos. Vamos a hablar de esta un momento nomás porque de esta
de esta parábola depende la del trigo y la cizaña. 今日話す例え話は前回の話の引き続きなので、少し振り返っていきたいと思います。Y de esos 4 terrenos de los que habla la parábola del sembrador, habla de un terreno donde ya sabemos la semilla cayó junto al camino y se la llevaron las aves. 種をまく人の例えでは4つの土地が出てきて、そのうちの1つは種をまいて道端だったので鳥が食べていってしまったと書いてありま Otra した。 semilla cayó en otro terreno y cuando creció, entonces los espinos la ahogaron y se murió la semilla. そしてもう一つの土地は茨の土地だったので、成長していくにつれて周りが隠してしまって成長を止めてしまったと。 Esas son las personas que quieren seguir al Señor con ánimo, pero luego los afanes de la vida, los problemas y todo esto ahogan la palabra y se les quita el ánimo そ de れが意 seguir. 味するのは、神様に続いていきたいやる気がある人なのに、いろんな問題だったりとか、この世の誘惑に負けてしまうことを意味している土地でした。 Y otra semilla cayó sobre un terreno pedregoso, un terreno muy duro. そして3つ目の土地は石だらけの土地でした。 Y cuando la semilla empezó a entrar en la tierra, se encontró con piedra, entonces se murió. そしてそこにまかれる種は、そこがあまりにも石だらけすぎるので、根を張ることができずに成長することができなかったと。 Estas son las personas que oyen la palabra de Dios y tienen ánimo de seguir, pero luego el afán y la ansiedad del mundo, el trabajo, el dinero, los compromisos, terminan por hacer morir la そ palabra. れが意味するのは、種をまかれてこれから成長したい人々が、この世の石の中にもみくちゃにされて成長ができないことを意味していま Y した。 está el otro terreno que está dividido en 3 partes, el buen terreno. そして、その次4つ目が良い土地で、その中には3つのレベルがあると話しました。 Es decir, que de 4 terrenos hay uno bueno. 4つの中で1つの良い土地があったんです。 De 4 personas que le hablamos de la palabra, hay uno. その4 Déjeme 分の aplicarlo así. 1の人にしか良い土地が用意されていなかったと意味することができま Pero す。 y en este terreno hay como tres clases de terreno en el terreno fértil. そしてその良い土地の中にもまた3つのレベルがあると。 Uno donde se siembra la semilla y produce 30 semillas. そのうちの1つは種をまいて30倍の実を実らせた。 Otro donde se siembra una semilla y produce 60 semillas. 2つ目の土地は種をまいて60倍実らせた。 Otro donde se siembra una semilla y produce 100 semillas. そしてもう1つは種をまいて100倍の実を実らせたと。 La buena noticia es que en este terreno la semilla se multiplica y se multiplica. この良い土地は種をまくことによってその実が豊かに実るようになる土地だったんです。 Y eso es lo que nosotros hemos hecho y lo que hicieron con nosotros. El que recibió la palabra y produjo fruto nos contó a nosotros la obra de Jesús y aquí estamos そ nosotros してそ también. の土地を私たちの人生に例えると、私たちが良い土地でそのように実を実らせなければならない。そして私は今日ここにいることができるんで Hoy hay sembradores por todo el mundo predicando que Jesucristo es el Salvador. す。そしてその種をまく人というの Multiplicados. は、今、神のことが救い主であると説教する人々のことなんです。 Las personas se gozan. Alberto, el joven que vino aquí, me decía, yo creí que aquí no había una iglesia cristiana donde yo pudiera ir en Japón. そして昨日来た、友人の方は Difícil. まさかこの日本でこのような教会を見つけることができると思わなかったと。 Dice, y menos que hablen en español y que haya traducción al nihongo. Dice, qué bueno, pastor, estoy feliz de haberlos encontrado. そしてしかもスペイン語で日本語に通訳もあって本当に素晴らしいですとすごく喜んでいたんです。 Así que el propósito de la parábola del sembrador es que Jesús está comparando la forma en que la palabra de Dios es recibida por los diferentes tipos de personas con la semilla que se siembra en diferentes suelos. Es una comparación de cómo hay diferentes tipos de suelos y son los corazones donde se siembra esa semilla. ですので、この種をまく人の例え話の目的っていうのは、イエスが様々なタイプの人々に神の御言葉をどのように受け入れるのか、様々な土地に例えて説明しているんです。 Entonces, en la parábola del trigo y la cizaña estamos hablando del mismo terreno. ですので、今日話す毒麦の例え話っていうのは、今話した同じ土地にまかれている種のことです。 Es el mundo, es el corazón de las personas. その土地は人々の心、この世のことを指しています。 ¿Cuál es el propósito de la parábola del trigo y la cizaña? Es el siguiente. では、毒麦の例えの目的とは何か、次を見ていき La ましょう。 parábola se utiliza principalmente para enseñar lecciones sobre la coexistencia o la habitación del bien y el mal en el mundo y el juicio final que realizará Dios. Ese es el propósito. 例え話というのは、この世の中の善と悪の共存についてと、神が実行する最終的な裁きについての教訓を教えるものです。
El trigo y la cizaña, el trigo, porque en algunas ocasiones le damos una aplicación a esta parábola solo para la iglesia, pero realmente la aplicación no es para la iglesia. 時にこの例え話は教会のことだけを説明するものだと勘違いされてしまいますが、教会だけの話ではないんです。Y luego el mismo Señor está explicando la parábola. この例え話を用いた後にイエス様自身がこれがどのように意味するかっていうのを説明しています。El texto dice en Mateo 13:24 que el Señor les refirió una parábola diciendo que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. マタイによる福音書にこのように言っています。天の国は次のように例えられる。ある人が良い種を畑にまいたと。No en la iglesia, sino en el mundo. これはただ教会だけではなく、この世のことを指しています。Y mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y luego se fue. そして人々が眠っている間に敵がやってきて、麦の中に毒麦をまいていったと。Entonces tenemos un terreno, tenemos un sembrador. ¿Quién es el que sembró esa semilla? 今ここに出てくるのはその畑と種をまく人です。Eso es lo que vamos a ver en el texto. Hay una diferencia entre el trigo y la cizaña. Empecemos por plantear cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña. ここでその麦と毒麦の違いについて見ていきます。 La cizaña está hueca en sí misma, tiene una semilla negra y es venenosa. この、毒麦というのは麦の中がもう空っぽなんですね。 Esta semilla se parece al trigo, pero no lo es, no es trigo. 小麦にすごく見た目が似ているんですけれども、毒を持っていて同じものではないん La です。 característica del trigo es que el trigo se doblega, luego que va creciendo y tiene ya la espiga está lista, está tan pesada que se doblega, pero la cizaña se mantiene derecha, 小麦 erguida. というのはその麦の中に実がたっぷり詰まっているので成長したら垂れてくるんです。でも毒麦というのは中がすっからかんなので成長したらまっすぐこう上を向いて伸びていくんで ¿Es すね。 fácil diferenciarlas? これを見て違いを見ることができ No ま es すか？ fácil diferenciarlas. これが同じ場所に生えていたとし Son て iguales. 違いを見分けることができるで Se しょうか？ diferencian cuando crecen, 成長してか con らで el しか tiempo. この違いを見分けることができないんで Acuérdense す。 que es con el tiempo que uno conoce a las personas y que lo conocen a uno. Recuerden eso. 時間をかけて人のことを分かり合っていくのと同 Sí, じです siempre que nosotros conocemos a alguien, uno cómo llega cuando conoce a alguien, o como, 例えば私たちですけど、誰かと出会うとき、初対面っていうのは皆さ Pero んニコ espere ニ un コしてい poquito. ていい感じですよね。 espere 6 meses, でも例えば6ヶ月ぐらい経つと、1年ぐらい経つと、 2 años, 2年ぐらい経つと、 3 años, 3年経つと、 unos 4 o 5 años, y Sigo usted va emocionado. terminando muy decepcionado o usted va terminando muy enamorado. すごくその人のことを好きになるか、すごい嫌いになるかのもう、この Porque 2 es 択 con で el す。 tiempo que cada uno va mostrando lo que realmente es. なぜならその年月を過ごすことによって彼が誰であるかっていうのを見ることができ Por るか eso ら。 muchas relaciones de pareja han sido tan complejas porque la mujer se enamora porque él le dice que, ay, tan linda que eres y ella se derrite. だからよく結婚生活の中でもですね、奥さんが例えば、あなたは本当に Es que él 素 es 敵 tan な人ね lindo. と。なんであなたはそんなにいい Él es 人な muy の？ amable, muy atento, 本当に pastor. 優しいし、彼はすごい面倒見 Y てくれ además るん no で es す。 tacaño, él es amplio. Al principio es amplio. 最初はすごくこう、何でも買ってあげるよっていう太っ Después 腹の le 人で dice, あるのに pero。es que tú también ganas dinero. Tú también puedes pagar. でも後々なってくると、あなたもお金払える Y でしょ luego と。 ese amor de hombre se convierte en un león. Horario. No, primero era un príncipe. 彼は最初はもうまるで王子様のようなんです Y け ella ど、 cree que él es un príncipe. 彼女も彼が王様のようだ Y と。 luego se convierte a los años en un princesapo. でも、 Nihongo 時間経つにつれてカエルの王様になっていってしまう。 princesapo. Nihongo de Wakaranai. カエルの王 Oh, 様。 ay, はい。 caer uno. 王様。 Osama. はい、同じ言葉があります。そういう物語がありますよね。 Porque está el paso del tiempo donde cada uno va mostrando sí o sí lo que es. なぜなら年月が経つにつれて嫌でも自分の本当の姿が見えてしまうからなん Eso です。 pasa con la cizaña, そ hermano. れと同じようにこの小麦でも同じことが起こっています。 La pregunta es, ¿somos cizaña o somos trigo? De ここ una での vez. 質問は私たちは麦なのかそれとも毒麦なのか。 Explicación de la parábola paso a paso. 少しずつ解説していき En ま el す。 verso 37 le preguntan al Señor, Señor, explícanos la parábola. No la entendemos bien.
ここでですね、主に対してどうかこれを解説してくださいという弟子がいたんです。 Jesús les respondió, el Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. ¿Quién es el que siembra la semilla en la parábola? イエスはお El 答えにな Señor った。 Jesús. 良い種をまく者は人の子、種をまく人はイエスのことなんです。 ¿Cuál es el campo donde se siembra la semilla? ¿La iglesia? No. その畑というのは教会ですか？ El mundo. 世 El 界のこ mundo. と、この世のことを指しています。 ¿Quién vive en el mundo? Pues los seres humanos. そしてこの世に生きているのはもちろん人間ですよね。 Y la buena semilla, mire lo que representa aquí la buena semilla. La buena semilla ya no está representando la palabra, la parábola, la palabra de Dios como en la parábola anterior. この良い種についての解説も次に言っています。 El campo es el mundo y la buena semilla representa a la gente del reino. 畑は世界、良い種は御国の子らである。 La cizaña representa a las personas que pertenecen a quién? Al maligno. そして毒麦は悪いものの子らであると。 Las personas que pertenecen al maligno. Pero que en un momento dado no se nota, en el momento no se nota quién y sus intenciones. その毒麦っていうのは最初の段階では彼が誰であるかっていうのは見分けることができないんです。 Pero ya está claro que la cizaña es venenosa. でもここで確実に分かっているのは毒麦っていうのは毒があるものである Unas と。 características de esta cizaña es que es muy parecida al trigo como estamos viendo. この毒麦の象徴的な特徴というのは非常に小麦に見た目が似ていることです。 Entonces, cuando se siembra, vimos aquí en la imagen, Es cuando para se siembra el trigo y aparece la cizaña, no se nota porque van creciendo y son casi iguales. ですからこの写真を見れば分かるんですけれど、種の時点ではどっちが麦でどっちが毒麦なのかというのは分からないんです。同時に成長していきますし、見た目が De 似ている hecho, から。 la iglesia no está separada del mundo, そ ¿verdad? して同じよう ¿Dónde に vivimos nosotros? En el 私たち教 mundo, 会もこの世から引き離されている存在ではありません。この世で pero 生きて no いるから。 somos del mundo, que es otra この cosa. 世のものではないけれ Esa es ど la diferencia. この世で生きているんです。 Y vivimos y cohabitamos con el mundo, pero no participamos del mundo. この世で生きて Esa この es 世 la で diferencia. 生活していますが、この世に参加しないという、それだけです。 Así que hay una semilla que es mala, es venenosa. ですから毒麦っていうのは毒があって良くない種であると。 Así que aunque se parezca al trigo, no es trigo. 小麦に似ているけど小麦ではないんです。 Y al paso del tiempo nos vamos a dar cuenta precisamente por lo que sucede, porque esa semilla empieza a producir confusión. そしてこの種が成長していくと混乱を引き起こすんです。 Entonces sí pueden aparecer algunas plantas de semilla en la iglesia y en cualquier parte, no solo en la iglesia. だから教会だけではなくて、それに似ているその実が出てくるんです ¿Han oído ustedes esa frase? Uy, es que esta persona sí es cizañosa. ¿Han oído eso? Cizaña. Uy, esta persona tiene cizaña. この人は毒麦のようだと。 ¿Cuándo dice そ eso のよ uno うに de 言っている alguien? のを聞いたことがありますか？ Cuando es como venenoso. なんかこう毒を持っているような人であるからとか。 Nihongo de... Ebi, serpiente. ヘビ。 Ebi, ebi. ¿Eh? La persona no empieza a ver que empieza a hablar y de una vez veneno. こうヘビのように何か喋ると毒を出してくる人って Habla い del ますよ uno, ね。 habla del こ otro, の人のことを言って、あの人の悪口 juzga a も言 una って、 persona, あの人を juzga a la 裁 otra いて、 persona. 他の人も裁いて。 Y ese es el trabajo de algunas personas. Siembra discordia, siembra problemas, vuelve enemigo el uno contra el otro. でそこに悪いこう種をまいて、問題の種をまいて、この人とこの人が喧嘩するようにとか。 Pero ese ya es el fruto, ¿no? もうこれは実がなっている毒 Porque 麦 en で un す。 momento dado está, ay, tan querida que es la hermanita. Ay, yo digo solo hermanitas. El hermanito tan querido. 姉妹だけじゃなくて兄弟のことも例えに出しますよ。 Es que aquí hay más hermanas, es por eso. ここは女性が多いのでただ言ってるだけですからね。 Tan querido el hermanito, ¿cierto? なんて優しい兄弟なの？ Pero luego el hermanito, 最初はそのように良い見せかけですけど、後から蛇のように cuando uno se da cuenta, hermano, Dios mío, tiene el cultivo con un poco de cizaña, hermano. Hay cizaña en el cultivo, そのように毒麦がまかれている畑っていうのも como あるんです。 confusión en el cultivo.
その畑で私たちは混乱をさせら Otra れてしまうと。 característica es que hacen tropezar. Esto es で bíblico. もう一 Ahora つ lo の vamos a 特徴 leer. は、これ聖書に書いてあることなんですけど、人々をつまずか La せると。 persona cizañosa, el そ que の tiene ような cizaña, 毒 hace 麦の人 tropezar a は otro. 他の人のことをつまずかせるんです。 ¿Qué es hacer tropezar a alguien? ¿Qué es hacer tropezar a つま alguien? ずかせるとはどういうことでしょうか。 Es que, por el contrario de ayudarle a caminar juntos, de 例えばですけ apoyarlo, ど、こう手をつないで一緒に歩くっていうのではなくて、足を引っ掛けるよう ajá, な、 lo hace caer, lo hace tropezar. 誰かを転ばせるためにこう押したりとか、そのよう Porque につ este まず no かせ quiere るんです。 avanzar, este no quiere que avancemos, este está lleno de envidia. 他の人が成長してほしくないから、こう嫉妬で満ち溢れているんです。 El que tiene cizaña ve que alguien compra un carro nuevo. 例えばですけど、ある毒麦の人が例えば友達が車を買ったと。 Y de los dice, sabes que compré un carro nuevo, mira la bendición que Dios me dio. この新しい車を買って神が祝福してくれたんですと。 Y él dice, esos carros son los más malos que hay. Esa es la で peor も marca que 毒 hay. 麦の人が言う言葉は、その車って存在する中で一番ダッサい Ojalá 車だ Dios よ lo ね。 bendiga y que no le vaya a pasar un accidente. Dios lo bendiga. どうか事故があるように。 Ojalá y no se vaya a estrellar. き Está っと事 feliz. 故にあって壊れてしまえばいいんだとか。 Tienen una actitud así, ¿cierto? Como cizaña, como そのように con こう毒を持 envidia. っている、嫉妬にあふれている行動だったり発言をするんです。 Fácilmente uno reconoce a la persona que tiene envidia, ¿verdad que sí? ですから Uno そ lo のように reconoce. 誰かに嫉妬を持っている人っていうのは目で見てすぐ分かってしまうん Son です。 tropiezo para los demás. 他の人のことをつまずかせようとするんで Confunden a す。 los demás. Pero esto sucede también en la empresa, en la universidad, en todo lugar hay gente así. で、このようなこと En todo は lugar. 学校だったり会社でも同じようなことが起こるんです。 La pregunta es, ¿qué tan cizañosos somos nosotros? ここで私たちが自分で聞きたいの Bueno, así は、 como- 私たちはどれだけそのような毒を持っているの Si か。 hoy nos preguntaran, ¿ustedes tienen algo de cizaña? ¿Qué decimos todos? Somos trigo. 例えば皆さんに、 Trigo puro. あなたは毒麦ですかと聞いたら、いや、私は純粋な麦ですと。 Hiacupacento, trigo des. 100% 麦ですと。 Puro 純粋です trigo. 純麦ですと。言うで Puro しょう trigo, solo trigo. Ya todos hemos tenido por ahí algo de cizaña. でもそのような人でも何かしら少しの毒はやっぱり人間だから持っているものなん Lo で que す。 pasa es que uno mismo no lo dice. Qué difícil a veces nos queda entendernos. Y la Biblia dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá? ですから時に人間は自分が毒を持っていると、そのように言うことが難しい生き物であるんです。 Qué difícil es decir sí, y lo reconozco. Sí, qué difícil es. Siempre estamos pensando que es el otro. Yo no. 私にはそのようなことがなくて、他人に非があると思ってしまうのが人間の特徴 Pero です。 cuando nos encontremos con este tipo de personas en cualquier lugar, alerta. でも私たちがこのような特徴を持つ人と出会った時に Nos 離れて hacen ください。 daño. 私たちのことを壊そうとす Sí, るか hermanos, ら。 este tipo de personas Bueno, le la hacen historia daño a va. cualquier cultivo social. 私たちのどこの畑でも全てを壊そうとするん Estoy です。 hablando de cualquier cultivo social, ustedes me entienden. 私たちは今、もうこの世の中のことを話しています。教会だけではありません。 Y hay un texto interesante y es el apóstol Pablo y es un texto que revela esta condición de las そして personas. パブロが言っている非常に興味深い聖句を見つけることができます。 Pablo se refiere a los hombres malos de los últimos tiempos. Mire. パブロはお笑いの時代の悪人たちについて言及 Esto es してい solo るん una です。 característica que tiene que ver con lo que estoy hablando. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 5. テモテへの手紙2章の3章5節です。 En los últimos tiempos los hombres actuarán como religiosos, oiga, parecidos como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedecer a Dios. 信 Mire 心 la を característica. 装いながら、その信心の力を否定するようになりますと。 Como religiosos, son religiosos. Ahora oran, まるで信者のように神様に祈ったり、 ayunan, 断食をしたり、 glorifican a Dios, 神様のことを喜ばせようとなんかこう行動したり、 consagrados. すごい清い人みたいにしたり。 Yo he conocido personas que vienen a la iglesia años, mucho tiempo, 私はそのようなこう教会に何年も通っている y 人を知って oran い y ます。 ayunan y son Sí. más consagrados que 祈っ todos. て断食をして他の人よりまるで清い人の Después よう salen に a robar. 行動するんです。でも何か物を盗んでしまった。 Roban 他の人のものを盗んでしまう。 y luego vienen aquí, で、その後にまた教会に来て清い人かのように振る舞うんです。 consagrados. Dice el texto, 聖 estos 書にも書いてあります。 actuarán como religiosos, pero realmente rechazarán el único poder capaz de hacerles obedecer a Dios. 信心のように、神を信じているよう Es decir, no に es 振る舞いながら、その身やその力を否定するようになりますと。
No quieren の seguir a Dios, no quieren cambiar. No es cierto. 真実の人じゃないんです。神の言葉を敬っているように見えてそうではない Porque んで quien す。 realmente quiere ser transformado pone por obra la palabra de 本当に Dios 変わりたい人っていうのは神様の御言葉を行動にして表す人だか y ら。 empieza a dar frutos, buenos そ frutos. の良い実を実らす人だから。 ¿Sabe qué dice la Biblia de estas personas? Lean lo que dice el texto. ¿Qué hay que hacer con esas そ personas? して聖書ではこのような人々にどのように対応すればいいか書いてあり Aléjate ま de すか esa clase de personas. こういう人々を避けなさいと言っているんです。 Porque si no me alejo de esa clase de personas, yo termino involucrado en su veneno, en sus このよう malos な frutos. 人々から私たちが避けなければその毒によってもう壊されてしまうんです。 Y está diciéndolo la Biblia. Cuando encuentres este tipo de personas, aléjate de ellos. Ten cuidado con 聖書で言っ ellos. ているのはこのような人と出会ったら気をつけなさい Son と離 personas れなさいと。 amadoras de sí mismas, dice la Biblia. Luego, el texto sigue hablando, pero no tenemos tiempo para seguir hablando de eso. 聖書にそのように書いてあるんです。 Aborrecedores de lo bueno, dice la Biblia. 良いものを壊そうとする人々だと。 Tienen apariencia de piedad. Ay, Dios le bendiga, pastor. そのようにこうニコニコした良い人 Y のような entonces 顔 el をしな pastor が los ら analiza y los mira. 牧師がその人のことを注意深く見 El て Señor, dame unción, discernimiento. どうかその人を見抜く力を与えてください Y les 主よ pregunto と una cosa y les あ pregunto る質問を otra し y て他 otra のことを y 質 los 問し analizo て y yo, その人を ah, 見てSeñor, guárdanos de todo mal ど y うか全ての peligro. 悪から守ってくださいと。 Pero realmente, hermanos, estamos aquí porque sí anhelamos dar buenos frutos でも realmente. 私たちがここにいる本当の理由は良い実を結びたいからです Antes よね。 no dábamos buenos frutos, も ¿verdad? ちろん Porque 私たち昔は悪い実を la 結んでい Biblia るもの dice で que した。 estábamos muertos en delitos y pecados y que estábamos alejados de 私 Dios. たちは昔罪やそのような悪いものに死んでいたものだと Y 聖書にも書かれていま cuando す。 uno está alejado de Dios, pues no puede dar buenos frutos. もちろん神から離れているものは良い実を結ぶことはできないです。 Pero cuando empezamos a recibir la palabra, でも神の御言葉を受け escucho, 取り始めるとき、 escucho la palabra. 神を御言葉を聞き始めるとき、 Cuando escucho la palabra, yo empiezo a sentir en lo profundo de mi ser un anhelo de hacer el bien, un anhelo de vivir para 私たちの Dios. 心の深いところから良いことをしたい、神に喜ばれたいという真実の願いが生まれてくるんです。 Ese veneno de esa cizaña empieza a cambiar, empieza a quitarse y empiezo a ser そ transformado. のような毒麦が私たちの元から消えて、良い行いができるようになるんです。 Entonces, cuando ven el campo lleno de trigo, pero lleno de cizaña, entonces los que trabajan en el campo, ¿qué dicen? ¿Qué hacen? ですから、その畑が麦と毒麦で見ているのを、しもべたちが見つけたときに、 ¿Qué hacemos どうしよ ahora? うと。 Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? しもべたちが主人のところに来て言った。旦那様、畑には良い種をお招きになったんではないんですかと。 Nosotros vimos, es que sembraste buena semilla, solo lo bueno. 私はあなたが良い麦の種をまいたのを見ましたと。 ¿De dónde pues tiene cizaña el campo? どこか ¿De ら毒麦 dónde? が入ってきたのでしょうか。 Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. 主人は敵の仕業だと言いました。 Un enemigo ha hecho esto. 敵の仕業だと。 ¿Cuál es el trabajo del enemigo entonces? ¿Qué dice で la は Biblia? 敵の働きとは何でしょうか。 Que el enemigo ha venido a qué, ¿recuerdan? 敵がやってくるの A は、 robar, 盗 a み、 matar y a 殺 destruir. し、壊すためにやってきていると。 Ese es el trabajo. La esencia del maligno es esa, robar, matar y destruir. 盗み、壊し、殺すのが敵の仕事なんです。 Por eso yo tengo que estar atento cuando el enemigo aparece con ese propósito. Yo recuerdo lo que dice el Señor, mas yo he venido a darles vida y vida en で abundancia. すから私たちが ¡Vida! 敵がそのような仕掛けをしてこようとするときに構えていなければいけないんです。そしてそこで神様が私は命を与えるためにこのように来た Por という eso 言葉を思い出す必要があります。 nosotros ya no estamos bajo la influencia del maligno. だから私たちはもう悪の影響の下にあるものでは A ないんで nosotros す。 el Señor nos libertó y nos dio vida y vida en 私た abundancia. ちは神から自由にされて豊かに溢れる命を与えられたものなんです。 Entonces los siervos le dijeron al Señor, al dueño del terreno, そこでしもべたちはこのように言いました。 ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? では行ってその毒麦を抜き集めておきましょうか Dan と。 ganas de arrancarla, ¿cierto? もうそれ ¿Sí dan を ganas de arrancarla o no? 抜きたい願望で満たされていたんです。 ¿O cualquiera? Se le dan ganas de arrancar a esa persona que tanto hace daño. もうそのようにこの社会だったりグループを壊す人はもうみんな抜き去りたいと。
Como si fuera una gallina. まるでその鶏の No, 首 yo を hice fue 殺 así. すみたいな感じに。 Como que, ay, ¿cómo nos hace daño? Pero no nos corresponde a nosotros arrancarla. でもそのように抜き取る仕事をするっていうのは私たちの役割ではないんです。だからこの御言葉は非常に興味深いです。 Por eso, personas cizaña las vamos a encontrar en todo lado. 毒 No solo en la 麦毒 iglesia. 麦の性質を持った人っていうのは教会だけではなく全ての場所で見つける En ことができ todo ま lado す。 la vamos a encontrar. どこの場所にいてもそのような人はいます。 A veces la gente que viene y nos pide tanta perfección en la iglesia debe entender esta parábola. Hay que enseñarle esta 時 parábola a la に gente. 人は教会にいる人が完璧な人であってほしいと思う人もいるかもしれません Con razón が el Señor この御言葉を理解する必要があります。 Con razón el Señor dijo, no todo el que me dice cómo, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No 主が言われた todos. 通り、主よ主よと叫び求めるすべての人が御国に入れるわけではないと。 ¿Quiénes entrarán? どのような人が入るのか。 El que hace la voluntad de Dios. 神の御心を忠実に行っている人だけ Podemos が入れ venir る y んです。 podemos, ay こ Señor. こに来て、主よ主よと。 Y gente que mejor dicho, ya uno los ve que van levitando. そのような人はまるで自分が他の人より勝っているかのように高くなります。 Pero salen de aquí y salen a hacer lo malo. でもここから出ていくと悪い行いをしている。 Entonces, ¿qué dice el Señor? No es todo el que me diga, Señor, Señor. No, だか no らイエ son. ス様は言われたんです。 Porque Él sí conoce el corazón, hermano. 主よ主よと言っている人 Y みんなが aunque- 御国に入れる Y わけでは aunque ないと。 nosotros también mostramos los frutos, nosotros también mostramos los 神は frutos. 私たちの心を知っているし、私たちも身によってそれを表しているんです。 Porque por sus frutos, ¿qué dice la Biblia? その身によって、その人が誰であるかを知ることができると聖書に Anoche 書いてある estábamos 通りです。 hablando aquí de construir la propia marca, 昨日私た precisamente. ちは自分ブランドを構築するということについて話していました。 Estábamos enseñándole a los jóvenes a tener una identidad propia. 若者に自分のアイデンティティを持つ必要があるんだと教え Y ていたんで estábamos す。 leyendo la palabra de Dios. Es el apóstol hablando quien dice, nosotros, ¿a quién queremos agradar? ¿Al mundo o a Dios? ¿A quién? ¿A そ quién こで読ん queremos だ聖句 agradar? はパブロがいた。あなたはこの世なのか、神をどちらを喜ばせたいのかと。 Porque cuando yo decido agradar a mi familia o agradar a mis hermanos o agradar a los amigos, entonces estoy decidiendo agrado a mis amigos, a mi familia y desagrado a Dios. 私 Uno た de ち los が dos. 家族や姉妹や友人に喜びさせたいという気持ちがあるときにそこで比べることができるんです。神とこの世どっちが大事なのって。 Y el apóstol dice, no, 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 no. Si yo termino agradando al mundo y agradando a los demás, no soy un verdadero hijo del Señor. でも Dice パ el ブロは apóstol. そこで言ったんです。それは違うんだと。もしあなたが人を喜ばせたいならあなたは忠実に神に仕えるしもべとは言えないんですよと。 Porque yo quiero agradar a Dios por encima de todas las cosas. なぜなら私は全てのことにおいて神を喜ばせたいからだと。 Y son esos frutos los que dicen quiénes somos. そしてその身によって私たちが誰であるかっていうのを表すことがで A きるんで veces す。 es tan fácil decir cosas, ¿no? 時に私たちは言葉で簡単にいろんなことを言うことができます。 Y hay mucha gente y nosotros mismos hemos caído en eso. Decimos que somos, pero con nuestros actos negamos lo que hemos dicho que somos. そして私たちがよく陥る穴なんですけど、言っていることとやっていることが一致していないと。 De ahí la importancia a que definamos claramente y tengamos definido quiénes somos. だからそこで私たちが誰であるのかっていうのを定義づける必要があるん Y です。 yo quiero decirles que nosotros somos trigo, hermanos. そして私はここで言いたいです。私たちは麦です。 Como 2 o 3 matas de trigo nomás, pero 2 o 3, no importa. 2、3人しか今返事してくれなかったですけど、 Somos trigo. 私たちは麦なんです。 Yo quiero ser ese buen trigo, hermano. 私はそのような良い麦でありたいです。 Y hablamos de los procesos, por supuesto. もちろんその中にプロセスは含まれています。プロセスの中を歩ん No でいけます。 podemos pedirle a la gente que tenga una perfección. Nosotros aquí estamos en un proceso de perfección. 誰も人間に対して完璧を求めることはできませんが、私たちは良くなるプロセスの中にいる Pero ん lo で que す。 sí se necesita es avanzar en los procesos. もうもちろ hermano. んそのプロセスを進んでいく必要があります。そうですよ Porque ね。 precisamente un proceso es eso. Es un proceso, es un anhelo que yo tengo de ir cambiando, pero ir ¿qué? Mejorando.
その Ese プ es el ロセスの中の願いは私がもっと良い人間になっていきたいと、その願いが含まれています。 Se siembra la semilla y luego la semilla al paso del tiempo se forma un árbol, pero al paso del tiempo produce los frutos. 種をま Eso く no の es de と una 同じよう vez. に、その種は小さいものから木になって、やがて実を結ぶようになりま Es す。 que hay gente que lleva tanto tiempo, hermano, y nada, palos secos, hermano. その中にももちろん何年も成長しているのに、実を実らせない Les, 人もいま les す。ponemos abono, 肥料をまいたりとか、 abono, agüita, 水をあげたりとか、 los cuidamos. Ahora se les Y habla a las soquenme, flor, plantas, usted. les hablábamos vitaminas, ビタミンを与えて、 aceites. その植物に対して No 話し saben か ni け qué たり、 hacer, 油を hermano. かけたり、 Pero nada, いろんなことをしても実を結ばない。 nada. Entonces uno dice, ¿y qué le echamos? もうあと何すればいいんだ Agua と。 caliente. もう será. お湯かけてやろうかって。 Pero no podemos. でも、そんなことすることはでき No ません、も podemos. ちろん。 No podemos. De Dice aquí lo que nadie dice ves. no Sole- podemos. Así querramos, no podemos. 聖書にも書いてあるけど、それは私たちはできないんです。 No puedo arrancarla, no puedo dañarla. 切ることもできないし、引き抜くこともできないんです。 Nosotros los pastores tenemos por ética prohibido decirle a alguien en la iglesia, no vuelva más aquí. Jamás podemos も hacer ちろん牧師として誰かに対してもう教会に来るななんて言うことはできないんです。絶対に eso. A。veces uno quiere, pero no puede. 時に言いたい時ありますけど、言えないんです、そんなことは。 Señor, ayúdame. 主よ助けてくださいと心で唱えています。 Porque el Señor no lo permite. なぜなら主がそれをお許しにな El っていな Señor い le から。 respondió en la pregunta, no, no pueden arrancarla ustedes. 主人はこのように言ったんです。 Aguántenselos. 毒麦 No を sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. 毒麦を集めるとき、麦まで一緒に抜くかもしれないと。 Pero eso no quiere decir que no la podemos identificar, porque sí la identificaron. これがえこう区別がついていないと言いたいわけじゃなくて、その中 ¿Vieron? の麦と毒麦の区別はもちろん ¿Sabe 神 qué からは vieron? ついてい El ます。 fruto. 実を見ることによって、その違いはちゃんと分かっていま Ah, す。 parecía, pero no era. 麦にすごく似てるけど、これは麦じゃないと。 Pero hay muchas en el terreno. Ah, ¿cómo es posible? この畑に大量にその毒麦が生えてい No る。 se こ ve れを抜 bien, くのは el 難しい cultivo と。 no se ve bien. No, no está bien. 一生懸命作った畑がきれいに見えないと。 Es que el enemigo la sembró. Escuchen, esto no lo sembró el Señor, fue el enemigo. これは主人が撒いたものではなく敵が撒いたものだ Es から más, です。 quiero decirles que el enemigo es experto en sembrar cosas malas en el corazón, hermano. 敵は Ese es そ el のよ trabajo う del に enemigo. 悪い種を人々の心にも撒こうとするのが彼の仕 Hay 事な gente ん que です。 termina diciendo, pastor, es que yo he oído la voz del enemigo. El enemigo me hace oír voces. ある人は Imagínense もう hasta qué 最 punto 終 puede 的 llegar に alguien. 敵の声が聞こえるんですと、私に話しかけるんですという人までいます。 Un joven me decía, pastor, oigo una voz que me dice, no vale la pena vivir, es mejor que te quites la vida. ある若者がいました。彼は、 Literal. あなたは生きる価値がないと、そのような声を聞くというんです。 Ese es el trabajo, matar, destruir. それが敵の仕事なんです。殺そうとする、壊そうとす Pero る ¿qué。hacemos nosotros? でも私たちが何をする Cuando の yo か。 tengo claro quién soy, yo me mantengo firme siempre, hermano. 私が何者であるか、しっかり分かっているとき、そこにしっ Nosotros かり立つことがで estamos きます。 llamados a mantenernos firmes, dando fruto siempre. 私たちは常に実を結ぶ、そのようなしっかりしたものであることを神は期待されているんです。 Por eso una parábola de estas también me ayuda. Todo lo que tenga que ver con fruto me ayuda a hacerme un análisis propio. だから私たち Luego un は análisis. このような御言葉を聞くことによって自分を見返すことができま Y す。 también les dije que las parábolas tienen que ver con juicio. そしてこの例え Con 話に juicio, は juicio. Y ahora vamos a ver que termina en juicio. 裁きのことについても書かれていると話しましたね。 Entonces yo me pregunto yo mismo, ¿cómo estoy dando frutos? Da ¿Estoy cara dando yo- fruto? 私は自分自身に問いかけるんです。私の今の身はどのような状況なのか Cada と。 uno de nosotros tiene que identificar con qué está luchando, qué me queda difícil con respecto a hacer la voluntad de Dios. ¿En qué es que no puedo hacer la voluntad 一 de 人 Dios? 一人が考える必要がありま ¿Qué す es?。私が神を喜ばせる、神の御心に従うために何が自分にとって難しいのか、何が戦いなのか Y。ser consciente, aquí tengo que trabajar porque tengo que dar fruto. そしてそこに対して働く必要があるんです。私たちが実を結ぶことができるようになるために Pero。si se pasan los años y Dios me dice y me dice y me dice y yo no doy fruto, tengo un problema en
el corazón. 神様の御言葉が常に私たちにあるのに変わることができないなら自分自身に問題があるんです。 Y todo lo que yo no pueda corregir, cuando Dios me habla y me habla y me habla, un día termina mal, hermanos. そして神が直そうとして一生懸命御言葉を与えてくれるのに自分で直すことができないなら最終的に悪い結果にたどり着いてしまい Cuando ま la す。 Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, ¿qué está diciendo? ¿Dónde está el fruto? その実によって En un árbol, ¿dónde está el fruto? そのものが何者であるか知ることができると聖書に書いてあります。 Entonces son nuestros actos, それが何を意味するかというと、 en 目で見 nuestra て取 forma れ de ると。 vivir, nuestra forma de reaccionar. 人間の生き方、振る舞いによって見分けることができると。 Por sus frutos los conoceréis. その実によって何者であるか見分けることができる。 ¿Qué conoceréis? ¿Qué clase de árbol somos? 私たちの木がどれぐらいのレベルであるのかを Hay 知るこ gente と que が en la できま iglesia ha す。 terminado siendo cizaña realmente. ある教会の人は毒麦で終わってしまう人もい Han るんです。 dividido la iglesia. 何年も教会にいるの Se に。 llama cizaña. Han dividido la iglesia. Han confundido las personas, los que se dejan confundir. 麦の中に紛れて、でもその人は毒麦で終わってしまうと。 Y cuando uno analiza eso, uno dice, pero yo no me imaginé. Uno dice, ay, tan consagrado que se veía, tan consagrada. 周りの人は彼女はすごい Mentira, falso. 清い人だと思ってたのに。で Pero も、 tarde o temprano, el fruto aparece. 早くても遅くてもその実は形を出して私たちに目の見えるもの Malo にな o るんです bueno, pero tarde que temprano se ve el 良く fruto. ても悪くても早くても遅くてもいつかその実を見ることになり Hermano, ます。 demos buen fruto. 私たちは良い実を結ぶものでありましょ Yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué alguien no da fruto con tanta palabra, う。 hermano? なんでこのように豊かに御言葉が与えられているのに実を結ばない人がいるのか。 Está bien que alguien no dé fruto porque no tiene palabra. 御言葉を聞いた人が Cierto, ない no 人 hay. が実を結ばないのは、まあ Porque し no ょう hay が una ない buena ことです。 administración. なぜなら良いその管理がなか Porque っ no hay たからと cuidado か、 pastoral. ちゃんと牧師に管理をされてなかったとか。 Pero cuando hay palabra, でも御言葉があるのに、 cuando hay cuidado ちゃ pastoral, んと面倒を見てくれる牧師がいる cuando の hay に、 consejería, ちゃんと相談できる相手がいるの cuando に、 hay medianamente buen ejemplo del que dirige, ちゃんと見本になるお手本の人がいるのに、 cuando está todo, ¿por qué no damos fruto? 全部 ¿Dónde ち está ゃ el んと持っている problema? のになぜ実を結ばないの Corazón, か。 hermanos. 心に問題があるんで Ese す。 corazón, ese corazón duro. その硬い心に問題があるんです。 Ese corazón donde el enemigo viene y siembra そしてそ pensamientos. のような硬い心に敵が来て種をまき Y la 始めま persona す。 termina creyendo más lo que el enemigo dice que lo que Dios nos ha そ dicho. して最終的に神が言うことより敵の言うことを信じるような人になっ Pero てしまうんです。 cuando yo quiero ser buen fruto, yo obedezco, pase lo que pase, hermano. Pero私が Primero mi Dios. 良い実を結びたいときに何があっても一番 Él, 最初に Él 神を se 置くんです。 convierte en el centro de mi vida, en todo lo que yo hago. 私たちの人生の真ん中に Él イエス様のことを置いて何をするにも神が考えること Y をやるんで empezamos a す。 dar buenos frutos y buenos frutos en todo lo que hagamos, en todo lo que そ vivimos. してどのような人生を生きても何をしても良い実を結ぶようになりま Dios す。 espera que demos buenos frutos en todas las áreas de nuestra vida. Hay gente que da muy buenos frutos en ciertas áreas, pero en otras no. 神は私たちのどのエリアでも良い実を結ぶことを願っておられます。 Y la idea del proceso de formación en el que estamos es que sigamos en este proceso de perfección y sigamos trabajando en él. 私たちはこの完璧になるためのプロセスを彼と共に歩んでいくのが目的なんです。 Dejen crecer juntamente la cizaña con el trigo, no la corten, esperen, no les toca a ustedes cortarla. 借り入れまで両方とも育つままにしておきなさいと主は言われま Y した。 al tiempo de la cosecha yo le diré a los segadores, recojan primero la cizaña. 借り入れの時、まず毒麦を集め、 Recojan primero la cizaña y luego dice el texto, átenla, júntenla en manojos para quemarla, para lanzarla al fuego. 焼くために束にして、その焼く場所に投げ入れなさいと。 Y recojan el trigo en mi granero. そして麦の方は集めて蔵に入れなさ ¿A い。 dónde va a dar la cizaña según el texto? 毒麦は最終的にどこに行きますか？ Juicio, 裁きです。 juicio, eso es. De esa cizaña venenosa, llena de malos frutos, ¿dónde termina? その毒麦、毒に満ちている悪い意味を結ぶものは焼かれて終わるんです。 Pero ¿qué significa eso de quemada? ¿Cuál? でも ¿Dónde? そ ¿Qué の es eso de 焼くっ quemada? ていうことは何を意味していると思いますか？ ¿Dónde? ¿Dónde? どこのことを意味してい ¿Cuál る es と la 思いますか？ interpretación? どのような解釈をできますか？ El enemigo que sembró la cizaña entre el trigo es el diablo, dice la Biblia.
聖書に書いてあるのは、毒麦をまいた敵は悪魔であると。 La cosecha se recogerá al fin del mundo, en el final del そして mundo. 借り入れはこの世の終わりのことであると。 Y los cosechadores son los ángeles. そして借り入れるものは天使たちであると。 No tiene que ver esto con el arrebatamiento de la iglesia tampoco. La parábola no está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Está hablando del juicio final. これは教会が天に昇ることを話しているのではなく、最終的な裁きについて話しています。 Tal como se separa la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo, だから igualito. 毒麦が集められて火で焼かれるように世の終わりもそうなるのだと。 Va a haber una separación. Nosotros estaremos por los siglos con el Señor. Estaremos alabándolo y glorificándolo. Pero la cizaña, los malignos, irán al horno de fuego, al lago de fuego. 私たちは神と共に挙げられて神の身元で賛美をする中で、この毒麦は焼かれて地獄にいることになるんです。 Verso 41 del capítulo 13. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Escuchen, por eso escribí la palabra tropiezo. 人の子は Los 天 que 使たち sirven を de 使 qué? わし、つまずきとなる者すべてと不法を行う者どもを自分の国から集めさせると。 ¿Sabe qué dice la Biblia? En otra parte dice el Señor que aquellos que sirven de tropiezo es mejor que se amarren en su cuello una rueda de molino. La rueda de molino era una rueda de piedra grande. Amárrenla aquí en el cuello y láncesen al mar. Es decir, es mejor que se ahoguen en vez de que sean tropiezo de otros. 周りの人をつまずかせるものになるよりも自分のことを首を絞めてやる方がいいと。つまずくものになるなと聖書に書かれているんで Al す。 contrario de ser tropiezo, ¿qué debemos ser? Bendición, hermanos. Ayuda. でもそのつまずかせるものではなく、祝福であるもの、 Si alguien 助けとなるも cae, の、 si alguien cae, ¿qué hay que hacer con él? 誰か ¿Juzgarlo? が転んだ時に Levanto. 裁くのではなく立ち上 ¿O げ le るんで pongo す。 el pie para que se caiga? また転ぶように足はかけたりし ¿Lo ません。 levanto? 立ち上げるように Lo 手伝うんで acompaño. す。一緒に歩くんです。 Si se deja, ¿no? Y hay unos que no se dejan. Hay unos que ni cargándolos, hermanos, no se dejan. ある人はもう背中にこうおんぶをしてでも一緒に歩くんです。 Carga y entonces uno con una carga y llega un momento donde uno que siente ganas de descargarlos. でもそれでもう投げ落としたいという人もいます。 Pero estamos llamados precisamente es apoyarnos. でも私たちは助けるものであろうと、そのよう A に no 呼びか ser けられているんで hermanos, す。 guarden esto, por favor. No seamos tropiezo. つまずくようなものになってはいけません。そのような人になってはいけないんです。 Podemos ser tropiezo de muchas maneras. 多くの方法で人をつまずかせることができます。 Cuando damos mal ejemplo, somos tropiezo. 例えば悪い見本を出すこと、それもつまずきです。 Cuando uno da mal ejemplo, está haciendo tropiezo de los que apenas empiezan. 私たちの見本によって他の人のことを始まった人のことをつまずかせることが El で que きます。 tiene buenos frutos, este siempre está bendiciendo a los que están alrededor. だから私たちの良い身によって周りにいる人に祝福を与える存在でありたいんです。 Constantemente, ustedes lo saben, yo les hago un llamado al entendimiento siempre, hermanos. No sé por qué siempre. Aquí más que en cualquier otro lugar donde yo he estado. 理解力を持ってこれを Siempre. 行っていこうと呼びかけています。 Entendimiento, 理 entendimiento, 解力です。 entendimiento. 理解することです。 Porque es que es fácil tratar con las personas cuando entienden. 人のことを理解することによって簡単にその人の関わることができるんです。 ¿Cómo se comporta alguien cuando entiende lo que se le dice? ¿Cómo se comporta? ¿Qué hace? ¿Cambia? 理解する人っていうのは行動が変わるんです。 Pero hay personas que les cuesta tanto ese cambio, hermano. でもその変わることにものすごく時間がかかる人 Tanto, もい pero ます。 tanto. 労力が必要な人もいま Y す。 eso es complejo y es peligroso cuando a uno le cuesta tanto cambiar lo que sabe que Dios le está diciendo que debe cambiar. でもこのように神が変わってほし Eso no い termina bien un と día. 願っていることを分かっているのに、 Escúchenme, no termina bien un día, no termina bien. 変わることにものすごく労力がいるっていうのはすごい危ない状態で Es す。 que yo tengo que luchar, es por cambiar, no para cambiar. Hay 最終 gente 的 que に lucha, no puedo, es que no puedo, es que no puedo. Pero ¿por qué no puedes? 最終的に悪いところにたどり着いてしまうんです。変えることがで ¿Sabe き qué ない、 hace できないと。 falta? Replantear el lugar donde tenemos al Señor en el corazón, hermanos. 私たちの心の中 Eso es lo に que あ falta. る
神様の位置っていうのが足りないんです。 Porque si mi Dios, digo yo entre comillas, Él es el primero en mi vida, yo tengo que tenerlo en el centro de mi vida, de mi economía, de mi adoración, de mi familia, de todo. Si no, no es el primero, 本 hermano. 当に神様が私の中心であるというならば、私の経済的にも家庭的にも、すべてにおいて神様が一番であるはずなんです。 Es que todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. つまずきとなるものすべてと不法を行う者どもに自分の国から集めさせ、燃え盛る炉の中に投げ込ませるのである。 Pero aquí están los del granero del Señor. Verso 43. Entonces los justos, los de trigo, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, ¿qué? ¿Por qué dice el texto esto? 正しい人々はその父の国で太陽のように輝く。耳のある者は聞きなさいと。 ¿Por qué cree usted que el Señor termina la parábola, la explicación diciendo esto? な ¿Por ぜ qué? 例え話の最後にこのような言葉を使ったと思いますか？ Es que desde allá había gente que no quiere oír. その時代から聞きたくない人が存在 Toda してい la たんで vida す。 ha existido gente, es más, todos nosotros, yo también durante mucho tiempo oía, pero no entendía, no ponía por その obra, 時代 o か me らど hacía の el que 時 no 代にも entendía. 私自身にも神様の御言葉を聞いているのにそれを理解したくないと。聞きたくない El と。 que tiene, ahora pregunto, ¿cuántos tenemos oídos aquí? ここに耳がある人は何人いますか？ El mensaje final es, el que tiene oídos, oiga y entienda. Yo この quiero メッセージの最後 añadirle el は entienda. 耳のある Oiga 者は y 聞きなさい。聞いて理解しなさいと。 そこに nosotros 付け足すこ nos とができま quejamos す。 con los hijos a veces, ay, es que ese muchacho no entiende. ある親が子供に対してもうこの小僧は ¿Qué 理 le 解 produce a し uno な un いと。 muchacho que no entiende? Que uno le dice y le dice y le dice y no entiende. Uno ¿qué hace con un muchacho de esos? 理解しない。 Usted le dan ganas de abrazarlo, de besarlo. Se le dan ganas de... そのような子供にこう抱きしめて優しくしよ Es うと más, いうよりか la は、 Biblia dice que la vara, que el castigo es para las espaldas del necio. ¿Y quién es el necio? El que no entiende, que no hace caso. Estos necios son los que estarán en el horno de fuego. この炉の中に投げ込まれている人は Esa es la cizaña. 聞いても理解しなかった人。 Pero me llama la atención, ¿dónde estaremos nosotros? Pero los justos, でもここで私たちがいる場所について書かれているんです。正 los しい人々は justos, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su その Padre. 父の国で太陽の Aleluya. ように輝くと。 Aleluya, que el Señor nos ayude, hermanos. 神様は私たちを助けてくれます。 Vamos a seguir siendo trigo, hermanos. 麦であり続けましょ Vamos a ser trigo. う。麦であり続けましょう。 Vamos a dar buen fruto. 良い実を結びましょう。 Hagamos un análisis de la semilla que tenemos. 自分自身を見返して今持っている種が何であるのかっ Estoy ていうのを seguro 考えまし que ょう。 la semilla que nosotros tenemos es la bendita palabra de 私た Dios. ちの持っている種っていうのは神様の御言葉なんです。 No permitas que el enemigo destruya la obra que Dios ha hecho en tu 敵 vida. が来て神様の働きを壊そうとするのを許さないでください。 Vamos a entregar nuestra vida al Señor de 私たちの corazón. 人生を心から神様に捧げよう Vamos じゃ a ないで decirle, すか。 Señor, sigue trabajando en mi corazón. 神様が私の心に働き続けてく Yo だ en さるよ muchas うに。 ocasiones le he dicho al Señor, toma mi voluntad. Yo ya sé que debo hacer tu voluntad, pero me queda difícil hacerla, 多くの Señor. 状況 Toma mi で、どう voluntad. か私の心を持ってください。私はあなたの Por 御 lo que se 心を pie 行い tenga la たいけど bondad, 難 yo quiero しいんです invitarles a と。 pensar en esto. そのような状況にあることがあると思います。 ¿Qué es lo que sabes que debes cambiar? ¿Qué es? 私たちが変わるためには何が必要なの Pregúntatelo, か。 ¿qué es? ¿Por qué no lo cambias? なぜ変わることができないの ¿Por qué か te。cuesta tanto? ¿Por な qué ぜ nos そのよう cuesta に tanto? 変わることに労力が必要なのか ¿Por qué？。なぜですか？ ¿Por qué lucho? Ya sé, y ¿Nadie Dios me lo ha te dicho mil ataca veces, a ti, pero yo me quedo ahí, ¿no? No 何度 puedo. も何度も言 No ってる sé, けど no. 変わることができない。なぜかわからないと。 Vamos a decirle al Señor, Señor, toma esta mi voluntad. でも主に対し Ayúdame a て creer. A veces es falta de fe, hermanos. 私の信じる気持ちを増やしてください Un と。 padre de familia le dijo al Señor, Señor, ayuda mi incredulidad. Mire, estaba tan desesperado que él no podía creer y le dijo, ayúdeme a creer entonces. 私があなたを信じることができるよう Digámosle に al 手伝 Señor, ってくだ ayúdame a さい creer, と。 Señor. そのように神様に言っていきましょ Ayúdame a creer. う。助けてくださいと。No
No tiene sentido, hermanos, que dejemos de disfrutar de tantas bendiciones de Dios porque no entendemos y ponemos por obra 理 la 解でき palabra. ないことによってその神様の祝福を楽しめないっていうのは本当にもっ Ven たいない conmigo y です。 digámosle, Señor, toma nuestra voluntad y ayúdame. 私たちの人生はあな Ayúdanos た a の dar 御 buen 心によ fruto, っ Señor. てその手に取ってください No と。 queremos ir a ese lago de fuego. Queremos resplandecer en tu reino, 私はその Señor. 炉に投げ込まれたくないです。あなたの御国に行きたいですと。 Señor, toma nuestra voluntad en esta hora. Queremos ser ese buen trigo, Señor. Queremos ser esa buena semilla, los hijos del reino, plantados por ti mismo que eres el sembrador, Señor. A veces luchamos tanto con lo que nos dices que debemos cambiar por este corazón tan duro, Señor. Por este corazón tan falto de entendimiento. Por eso dices que el que tiene oídos para oír, oiga. Pero a veces nos queda tan difícil oír. A veces nos queda tan difícil escuchar. A veces nos queda tan difícil, Señor, renunciar a lo que no me sirve. Y nos quedamos luchando y no podemos. Porque luchamos con aquello que nos destruye y no soltamos aquello que debemos soltar. Ayúdanos a soltarlo, Señor. Oh, no nos podemos perder, no. Después de haber sido sembrados como en un buen terreno, con una buena semilla, ¿cómo nos vamos a perder, Señor? Ayúdanos a entender, Señor, todo aquello que nos quita tu bendición, todo aquello que no me permite dar buen fruto, Señor, quítalo, arráncalo de nuestras vidas, arráncalo de nuestros corazones, Señor, arráncalo, quita la maleza. Nosotros, Señor, no podemos quitarla, ni siquiera como pastores podemos quitarla, pero tal vez puedes tener más misericordia, Señor. En nosotros mismos ha habido malos frutos en muchas ocasiones. Muchas veces, Señor, hemos dado malos frutos. Pero hoy estamos aquí después de oír esta palabra, con el deseo de ser un buen terreno, una buena semilla, Señor. Un buen trigo, Señor. Queremos ser buen trigo. Yo quiero ser buen trigo, Señor, la verdad. Yo quiero que al final, Señor, allá en el cumplimiento de la parábola, en el final de los tiempos, Señor, yo quiero estar en ese grupo de los que resplandecen como el sol contigo, Señor. No quiero estar en ese grupo de los que son lanzados como se junta la cizaña en manos y se lanza al fuego, Señor. No quiero ir a ese juicio. Quiero hacer tu voluntad. Quiero deponer mis pensamientos, Señor. Quiero amarte, quiero obedecerte en todo, integralmente, Señor. No quiero que haya nada que esté afectando mi corazón y mi vida espiritual, porque en unas cosas soy fiel y en otras no, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, ayuda nuestra incredulidad, Señor. Ayuda la incredulidad, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor dice. Ayúdanos para no luchar más, para no hacer tu voluntad. Es que la lucha no es para no hacer tu voluntad. La lucha es para dejar de hacer lo que no me permite lograr tu voluntad.